¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos sean a una nueva emisión de El Verbo. Después de la muerte, resurrección y asunción de Jesús, sus apóstoles y discípulos continuaron con la ardua labor, con la misión de evangelizar a través del mundo. Suplieron a Judas Iscariote, el traidor, y con la ayuda de otros 3 discípulos, Marcos, Lucas y Pablo, continuaron con la misión. Y por supuesto que en el camino hallaron muchas dificultades, y de hecho, todos, salvo uno, tuvieron finales trágicos y dolorosos, que sin embargo, ellos eran conscientes de la alta posibilidad de terminar de esa manera con sus vidas, dado que la persecución contra los cristianos en ese tiempo estaba a la orden del día. Veamos qué fue de cada uno de ellos. Mateo, también conocido bajo el nombre de Leví, sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Su cuerpo se encuentra en la Catedral de San Mateo, en Sicilia, Italia. Juan, el apóstol favorito de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, no le pasó absolutamente nada. Fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Ahí escribió su profético libro del Apocalipsis. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir en Edesa. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro, hermano del apóstol Andrés, originalmente llamado Simón, Jesús le cambió el nombre a Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, roca. Fue crucificado de cabeza en el año 67 después de Cristo, en una cruz en forma de X. Según la historia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Sus restos están en la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma, Italia. Santiago de Alfeo, conocido también como Santiago el Menor, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se opuso a negar su fe en Cristo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma, Italia. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio, consolidándose como un fuerte líder de la iglesia. Santiago fue decapitado en Jerusalén. Curiosamente, el oficial romano que custodiaba a Santiago miró sorprendido cómo defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como un nuevo cristiano. Sus restos se encuentran en la iglesia de Santiago de Compostela, España. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia y condenado por el rey Astiages, en donde murió siendo desollado vivo en presencia del rey. En el arte sacro es representado con un gran cuchillo o cargando su propia piel bajo el brazo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgado de ella». Andrés siguió predicando a sus verdugos durante 2 días, hasta que murió. Sus restos se encuentran en la Catedral de Amalfi, en la ciudad de Roma, Italia. Tomás, llamado también Dídimo, que significa gemelo, fue el apóstol incrédulo que declaró que si no veía en las manos de Jesús las marcas de los clavos y si no podía meter su propio dedo en su costado abierto por la lanza, no creería. Poco tiempo después, Jesús se le aparece y Tomás certifica por sí mismo, tocando con sus propias manos las heridas de Jesús, el cual le recrimina haber necesitado ver para creer. Murió en el año 72 después de Cristo, atravesado por una lanza en India. Durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia,
en el subcontinente. Sus restos se encuentran en la Catedral de Santo Tomás, India. Judas Tadeo. El nombre Tadeo significa valiente. El apóstol héroe de muchos mexicanos fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Sus restos se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles, en la ciudad de Roma, Italia. Judas Iscariote. Era el tesorero del grupo y, según el mismo Evangelio de Juan, se apropiaba del dinero destinado a los pobres. Fue el apóstol traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podrían capturar a su maestro sin que los seguidores interfiriesen, tal como lo anunció Jesús durante la última cena. Judas les indicó quién era la persona a la que debían apresar, dándole un beso. Por su traición, fue recompensado con 30 piezas de plata. Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos e intentó devolver las monedas a los sacerdotes del Sanedrín, y al no aceptarlas, las arrojó en el templo. Se quitó la vida, ahorcándose en un árbol. Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo, gracias a su traición, pero cayendo de cabeza, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron, por lo que aquel campo fue llamado Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote. A él le correspondió difundir el evangelio en el territorio de Judea. Con sus predicaciones convirtió a muchos, por lo que fue odiado entre los fariseos y judíos ortodoxos. Por lo tanto, fue apedreado por los judíos y luego decapitado por un soldado romano, según la costumbre. Felipe, originario de Betsaida, región de Galilea, fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Felipe tuvo un papel importante al evangelizar a un alto funcionario etíope, quien le pidió lo bautizara de inmediato. Una vez bautizado y converso, el funcionario llevó el evangelio a su país. El apóstol fue crucificado por los soldados romanos por predicar el nombre de Cristo. Sus restos se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles. Simón el Cananeo, también conocido como el celador o celote. Esto último porque los celotes eran guerrilleros que luchaban contra el Imperio Romano, que ocupaba a Israel. Murió linchado en la ciudad de Samir, cerca de Babilonia. Marcos, fundador de la iglesia de Alejandría, murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Sus restos fueron llevados a Alejandría por navegantes italianos, que las trasladaron a Venecia, donde se conservan en la Basílica de San Marcos, construida expresamente para albergar sus restos. Los coptos, o sea, los cristianos egipcios, creen que la cabeza se resguardó en Alejandría, Egipto, hasta la actualidad. Lucas, su nombre significa luminoso, iluminado o portador de luz. Alumno del apóstol Pablo, educado en Grecia y médico de profesión. No se sabe con exactitud la manera en que murió. Sin embargo, hay textos coptos, etíopes y siríacos que dicen que fue martirizado hasta morir en tiempos del emperador Nerón. Pablo, Saulo de Tarso, quien después de su conversión a Cristo se hizo llamar Pablo. Cuando joven, fue alumno de uno de los mejores maestros de la ley, el gran Gamaliel. También conocido como el apóstol de los gentiles, Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundacionales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma, en el año 67 después de Cristo. Sus restos se encuentran en la iglesia de San Pablo, en la ciudad de Roma, Italia. Como podemos ver, todos aquellos que se dedicaron a llevar el evangelio de una manera correcta sufrieron aflicciones, pero finalmente gozan de su recompensa. Es por eso que yo siempre he estado y estaré en contra de pastores, predicadores e iglesias que predican sobre la doctrina de la prosperidad, que utilizan como estrategia de marketing que como Cristo murió por tus pecados, tú eres merecedor de todos los bienes terrenales que te pueda ofrecer este mundo,
y que tú, como hijo de Dios, tienes el derecho de exigir, declarar y decretar prosperidad económica para ti y para tu vida. Buscadores de la verdad, eso no es más que una efímera y banal blasfemia. Cristo no vino a morir para que nosotros podamos ser millonarios, ya que aún los auténticos apóstoles y discípulos pasaron por tribulaciones y muertes trágicas. Muy bien, amigos y buscadores de la verdad. Realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. También puedes hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Si te gusta la música relajante y desestresante, te invito a que conozcas mi nuevo canal de música. En el primer comentario les dejo el link. Recuerda que también puedes escucharme a través de Spotify y Spreaker. Búscame como El Verbo. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.